Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad de las Américas, a esta sesión informativa de la licenciatura en Psicología, y tengo el placer de que me acompañe la doctora Gracia Domingo Ibáñez, directora de la División de Ciencias del Comportamiento y del Desarrollo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, maestro Fer. Gracias. Quisiera iniciar con el anuncio que nos vas a dar, Gracia, sobre la conferencia sobre pandemia que tienes programada próximamente. Sí, cómo no. El día 14 de mayo a las 2 de la tarde vamos a tener la mesa redonda sobre los efectos que tiene la pandemia psicológicos en las familias. Este es un tema complicado, es un tema interesantísimo porque todos, bien o mal, lo estamos viviendo. Todos estamos hacinados en casa y esto ha trastocado formas de relación, el hecho de que no salgamos, de que estemos todo el tiempo con papá, con mamá, con la pareja. Y esto tiene efectos, en algunos casos, devastadores: violencia, depresión, hacinamiento, en fin. El día 14 de mayo se van a tocar estos temas con tres queridísimos doctores, maestros con currículums impresionantes que tocarán este tema y que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos mis colegas o para futuros estudiantes de psicología que les interese trabajar esto. Qué interesante, doctora. ¿Y podrás abundar un poquito más por qué es importante estudiar psicología en un contexto tan complicado como el que estamos viviendo actualmente? Claro. Híjole, ¿por qué? Primero me gustaría hacer un énfasis en qué hacemos los psicólogos, qué trabajamos. Los psicólogos nos dedicamos a entender las distintas formas de pensar de la gente. Eso que todos los días cuando nos levantamos y tenemos ideas y salimos a la calle, nos arreglamos y pensamos y hacemos y tiene un efecto sobre lo que cotidianamente vemos, es lo que estudiamos los psicólogos. Esas formas de pensar, de construcción social que hacemos de la vida cotidiana. Imagínense ustedes cómo será interesante esto, que cotidianamente nos levantamos y tenemos noticias devastadoras, tenemos situaciones complicadas, pandemia, asalto, manifestaciones, cuestiones relacionadas con violencia de género, cuestiones relacionadas con problemas con los niños, con los adolescentes, adicciones, drogadicción. Todos los días nos vemos bombardeados por problemas que en esta cultura y en cualquier otra se ve cotidianamente. Ante esto, ¿qué tenemos los psicólogos que decir? Pues tenemos mucho que decir, porque los psicólogos, al estudiar estas formas de pensar que cotidianamente tenemos y que actuamos en la realidad, pues son el marco, pues se dan en el marco de sociohistórico que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, los niños hoy en día que tienen que llevar clases en línea, que ya no van a la escuela, que tienen que interactuar con un monitor y escuchar a un maestro y a la vez están en casa con mamá y papá, donde no hay límites claros. Pues la manera en que estos niños se relacionan con sus papás, con la escuela, es diferente. Los psicólogos tenemos mucho que decir con respecto a los límites, a todo lo que, esta forma de interacción que tienen que tener los niños hoy en día durante la pandemia y cuando terminan las clases, que invaden espacios de los papás que pues siguen trabajando. Entonces se enseña límites, se enseña cómo es el niño hoy en día. Por otro lado, la adolescencia, muchachos que están bombardeados todos los días por Facebook y por mensajes en los teléfonos celulares, en la televisión, en los medios masivos, y que van trastocando su identidad y la manera de relacionarse con la gente. El asunto de las mujeres, por ejemplo, tan tocado y tan importante hoy en día. Cómo en una sociedad patriarcal como la que vivimos, la mujer está buscando tener espacios donde pueda ella expresarse y tener respeto y absoluta posibilidad de moverse en un escenario donde antes no existía. ¿Qué pasa con las personas mayores? Antes pues podías ir con tus amigos, ahora te tienes que quedar en la casa en esta época de pandemia, o sales a la calle y los espacios se vuelven muy reducidos.
los psicólogos tenemos mucho que decir en cómo ayudar a las personas a que se adapten a esta nueva normalidad o que se adapten a situaciones complicadas, culturales y sociales que nos ponen en una situación complicada día a día, ¿no? Lo cual me lleva a preguntarte, doctora, ¿y cómo se actualiza tu plan de estudios con todas estas nuevas realidades, fenómenos que se están viviendo? ¿Cómo mantienes al día tu Claro, programa de estudios? claro. Muy interesante, efectivamente. Ante estos cambios cotidianos, históricos, culturales, sociales que vivimos día a día, los psicólogos tenemos que actualizarnos, tenemos que conocer qué pasa con un joven hoy en día que se enfrenta a situaciones adversas de comunicación, de amigos, entonces tenemos que tomar estos elementos como guía para poder comprender la nueva forma de pensar de los jóvenes. En el asunto de las mujeres, por ejemplo, nosotros somos de los muy pocos programas que tenemos una asignatura que se llama Género y Psicología, que trabajamos todos estos elementos de cambio social que tienen las mujeres, los hombres en una sociedad que está cambiando día a día. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con los grupos, las cuestiones que tienen hoy en día mucha importancia, como son las minorías, estos grupos que surgen y que tenemos darquetos, escatos, ponquetos de la comunidad lésbico, gay o distintas formas de pensar que hay en la sociedad, que hay que también entenderlas. El programa de psicología aborda estas nuevas formas de entender la realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con programas actualizados, nuevas bibliografías que retoman estas formas y lo llevamos después a escenarios donde se trabaja prácticamente a estos grupos, estas formas de pensar que tienen un impacto y que nos llevan a un cambio en la sociedad. Qué interesante. Podemos decir que es parte de ese sello característico de la licenciatura que le da una diferenciación con otros programas. ¿Qué otras características tendrías que te hace diferenciador del mercado? Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante. La licenciatura en psicología, igual que el posgrado, están muy coordinados para tratar de entender cómo piensa la gente y cómo esto que piensa se lleva a la práctica en acciones cotidianas. Okay. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Si nosotros en psicología social, por ejemplo, una materia que yo imparto, vemos grupos minoritarios y después trabajamos con esas minorías en distintas instituciones, tenemos 28 instituciones donde los alumnos pueden aplicar los conocimientos que han aprendido durante los 5 primeros semestres teóricos. Lo que estamos haciendo es ayudando a que el estudiante entienda estas formas de pensar y una vez que tiene esos grupos en situaciones de práctica, cómo trabajar con ellos. Es un sello muy particular de nosotros el dar un énfasis psicosocial a todas las problemáticas que se viven. Es cierto que las problemáticas las vivimos individualmente, pero esa manera de entenderlo tiene que ampliarse conociendo a qué grupo perteneces, qué clase social tienes, qué religión tienes, porque si no, de la otra manera, te quedan explicaciones muy limitadas. Entonces, la licenciatura en psicología, igual que la maestría en psicoterapia posmoderna, lo que trata es de abrir la posibilidad de entender todas estas nuevas formas de pensar en escenarios particulares, públicos o privados. Entonces, y entonces el universo donde se pueden colocar los estudiantes de psicología de la Universidad de las Américas es bastante amplio y variado. Es bastante amplio. Nosotros tenemos en el programa 2 áreas de especialidad, que son las áreas que más trabajo trabajo profesional ofrece. El área clínica, en donde trabajas con distintos grupos sociales, desde personas que tienen problemas individuales hasta grupos o personas que tienen formas de identidad diversas, formas de relacionarse con el mundo diverso. Y en la maestría, por ejemplo, lo que se hace es que el alumno pueda trabajar con terapias en donde puedan resolver, ayudar a personas que tienen otras formas de pensar
cómo adaptarse a una situación en donde ellos sean más, pues se sientan más felices, ¿no? Entonces, las dos áreas que nosotros trabajamos de especialidad, por otro lado, es el área clínica y el otro el área organizacional. El área organizacional es un área muy interesante porque nos provee las habilidades y conocimientos que tienen los nuevos psicólogos en sus nuevos centros de trabajo empresarial. Y aquí es muy importante, por ejemplo, que tengan conocimientos de género, que tengan conocimientos de cómo trabajar con personas que tienen alguna discapacidad, que puedan ser capaces de entender cómo una mujer puede sentirse más adaptada y más adecuada en una situación de trabajo. Entonces, fíjate, lo que estamos haciendo es abriendo nuevos escenarios, tanto laborales, de clínicos, donde quepan todas estas personas que tienen una forma de pensar diferente en esta sociedad. Entonces, la licenciatura junto con la maestría proveen de esta posibilidad. Y mira que a mí me consta la calidad de los egresados de tu programa, donde con gran facilidad se insertan en el mercado, su capacidad de ser bilingües, que los permite trabajar en corporativos internacionales y que les da ese sello distintivo de estudio aquí en la Universidad de las Américas. Qué bueno que tocas esto del idioma como una parte tangencial del programa, porque efectivamente para los psicólogos organizacionales, esta especialidad que tenemos les abre mucho las puertas, porque no solamente saben hablar inglés, sino que saben utilizar el inglés en escenarios profesionales, saben cómo hacer un programa de capacitación para personas que vienen de Estados Unidos. Eso es lo importante de ser bilingüe, no es conocer el verbo to be, sino cómo trabajas esto en escenarios profesionales. Lo mismo pasa con los psicólogos clínicos. Muchos, de hecho, han pensado, terminando la licenciatura y quizá la maestría, la posibilidad de seguir trabajando con minorías en Estados Unidos, ¿no? Que se van con chicanos, con gente que tiene problemas familiares y muchos emigran. Tienen esa posibilidad porque además tienen un diploma norteamericano. Entonces, lo importante de ser bilingüe, vuelvo a repetir, es cómo utilizando el idioma puedes trabajar dentro de la psicología, ¿no? Excelente. Y para finalizar esta primera sesión informativa, platícanos un poquito tu experiencia dando clases a distancia, coordinando tu grupo de maestros, las particularidades de esta nueva modalidad a la que nos vimos expuestos desde el año pasado. Fíjate, Fer, y eso también me gustaría compartirlo con todos, porque todos lo estamos viviendo. En un principio nos agarraron con los dedos en la puerta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues tienes que hacer clases en línea y que Zoom y que esto y que el otro, y mucho no teníamos esta expertise que ahora tenemos. Ha sido tan enriquecedor el trabajo, no solamente a través de las materias teóricas, sino las prácticas. Nos hemos agenciado muchas instituciones que nos permiten dar orientaciones terapéuticas, aplicar pruebas vía Zoom, porque los problemas siguen. Esto siempre va a estar. Entonces necesitan gente que pueda diagnosticar qué es lo que le pasa a un niño o a una familia o a un joven, y los expertos en hacer diagnósticos psicológicos somos los psicólogos. Entonces nos hemos visto con esta nueva posibilidad de utilizar las redes, utilizar Zoom, utilizar medios para poder, pues eso, ¿no? Ayudar a la gente que así lo requiere. Entonces ha sido muy enriquecedor. Hoy en día nosotros tenemos 42 cursos, entre ellos teóricos y prácticos, y en todo se ha aprendido muchísimo. Y los alumnos lo agradecen porque pueden discutir a nivel de compañeros, con profesores, y luego en los escenarios prácticos realizar lo que les piden, hacer un diagnóstico, aplicar pruebas, proponer algún tipo de taller que pueda hacer que las familias se sientan mejor. Entonces ha sido muy enriquecedor, Fer, muy interesante esta oportunidad. Qué bueno que lo hemos logrado. Qué bueno, gracias. Y solo nos queda invitarlos para el próximo 14 de mayo. A mediodía tenemos la segunda sesión informativa aquí con la doctora Gracia Domingo a mediodía, y a las 2 de la tarde a la conferencia Dinámicas Familiares en Pandemia. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, y aquí estamos para servirles en lo que quieran. Muchas gracias.